Caminando en la Fe. Bienvenidos sean a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense de Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Continuamos compartiendo con ustedes acerca de el Evangelio viviente y los evangelios escritos. Y en esta oportunidad quiero compartir acerca de la buena noticia según San Marcos. Él comienza diciendo, no tienen raíz en sí mismos, refiriéndose a la comunidad a la cual él dirigió el Evangelio. Y esta afirmación que Marcos hace recuerda a nuestro Señor Jesucristo, Marcos 4:17, que bien pudo describir la realidad de su comunidad porque la ley y la conversión aún no lograban sustentar el seguimiento fiel en aquellos difíciles tiempos de hostilidad en que fue escrito el Evangelio. La comunidad a la que Marcos escribe está compuesta en su mayoría por no judíos que viven su seguimiento del Señor fuera de Israel, posiblemente en Roma o quizá en Siria, en medio de una cultura grecorromana decadente. Los tiempos de los emperadores Claudio, en el 41 al 54 después de Cristo, y Nerón, 58 al 68 después de Cristo, son tan complejos que ahogan su fe, es decir, la fe de la comunidad. Algunos rasgos de la comunidad que se deducen del Evangelio según San Marcos son los siguientes. Es una comunidad que recibe con gozo la buena noticia acerca de Jesús transmitida por Marcos, el Evangelio de Marcos 1:1. Este a su vez recibe el testimonio apostólico de Pedro, quien llama a Marcos mi hijo, 1 Pedro 5:13. Marcos también tuvo contacto con Pablo y su tradición teológico-misionera, que quedará reflejada en el segundo evangelio, ¿verdad? O la segunda parte del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15, y también que aparece en Romanos 14:20. La comunidad de Marcos tiene conciencia de ser la nueva familia de Dios, el pueblo, digamos, de la nueva alianza que se congrega como parientes de Jesús en las casas donde el Mesías los reúne, no en la sinagoga de ellos, ¿no? De los judíos, sino que viven insertos en la sociedad grecorromana, pero no comparten los paradigmas de vida de esa cultura o de esa sociedad grecorromana. Y aunque están acosados y perseguidos, no están dispuestos a transformarse en una secta. Un tercer elemento de la comunidad a la cual dirige Marcos su evangelio es que saben que han sido enviados a evangelizar a los de lejos, es decir, a los que no son judíos. Marcos 8:3 y Marcos 13:10. Una cuarta característica de la comunidad de Marcos es que viven en un contexto asfixiante de paganismo y corrupción sociopolítica, que son perseguidos por causa de Cristo, se preguntan por los signos salvadores del reino de Dios y por qué su Señor tarda en liberarlos de las tribulaciones de los tiempos finales. El sufrimiento por Jesús y la cruz ocupan un lugar destacado en la vida de esa comunidad. Y un quinto elemento es que en la comunidad de Marcos experimentan conflictos por la búsqueda de poder y dominio, por la falta de fidelidad ante la persecución y el sufrimiento, por las visiones contrapuestas sobre la misión y las tensiones en la integración de judíos y paganos convertidos, y por la debilidad en la que se encuentra el profetismo cristiano. Bueno, Marcos, en vez de desanimarse a causa de la hostilidad del ambiente y la persecución de los enemigos, esta segunda generación de discípulos, podríamos decir, de los años 70 a 110 después de Cristo, pone sus ojos en sus orígenes, acepta la memoria escrita de Jesús como buena noticia
que invita a refundar la identidad y a animar la fidelidad mediante la vinculación con el Señor vivo, con el Señor resucitado. De allí pues aquella gran interrogante: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Capítulo 8, versículo 19 de la teología de Marcos, acerca de Jesús, su identidad y la memoria escrita de Marcos acerca de Jesús de Nazaret. De allí pues la pregunta por la identidad de Jesús, hecha de diversas maneras, recorre la primera parte del Evangelio: Marcos 1:27, 2:7, 4:41, 6 del 2 al 3, hasta concluir en aquel solemne momento en Cesarea de Filipo en que Jesús interpela a los suyos. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Es el centro literario y teológico de Marcos, el capítulo 8, 29. La pregunta no es inofensiva, puesto que conforme sea la respuesta, así será la identidad del discípulo. Como el israelita del siglo I define su identidad en relación con la familia de la que forma parte, la pregunta por la identidad se responde a partir de la familia de Jesús. Es el hijo de José, el artesano de Nazaret, y de una aldeana llamada María. Marcos, sin embargo, empleando la técnica literaria del contraste, nos muestra que hay acciones y enseñanzas de Jesús que no corresponden a lo que se espera de un miembro de esa familia de Nazaret. Los hechos y las palabras de Jesús reflejan una relación con Dios y con Israel tan original que sorprende a todos. Y la pregunta acerca de quién en realidad es este corre de boca en boca. Marcos 6, 2 al 3 y versículo 6. Muchos responden relacionándolo con espíritus impuros, razón por la que lo tildan de loco o endemoniado. Marcos 3, 21, 22. Los contrastes darán pie a la pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Marcos 8, 29. En las sociedades jerarquizadas y familias patriarcales como las del siglo I, Jesús debería responder a los parámetros religiosos y socioculturales enseñados y vividos en la familia y en la aldea, en la comunidad. Por esto todos esperan que sea un hijo obediente, preocupado del honor o buena fama de José y de María, un hombre casado y con hijos educados según los valores que imiten a su padre, honrado y responsable con su oficio, un buen israelita, cumplidor de las prácticas de piedad y de la ley de Moisés. Sin embargo, ocurre lo que nadie espera. En nombre propio, derrota enfermedades, vence a demonios y perdona pecados, lo que jamás se ha visto, menos en familias como la de José y María. Pero no es todo, pues come con pecadores y publicanos, transgrediendo la ley de Moisés, reinterpreta la escritura, completando y cambiando lo que dice, testimonia a Dios como hijo amado, y hasta los endemoniados reconocen su condición divina. Muchos dicen que es el Mesías, pero él insiste en que es el Mesías sufriente y nadie se imagina en su tiempo un ungido de Dios que muera derrotado en la cruz. Y la pregunta: ¿quién realmente es este? Sigue circulando de boca en boca. Jesús les revelará solo a los discípulos, Marcos 4, 33, 34, su identidad. Se explica por su pertenencia a otra familia. Él es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Sus hechos y palabras, por tanto, corresponden y revelan su relación de hijo amado y obediente de Dios su Padre y de Cristo, de Mesías Salvador respecto a Israel. Así, la identidad de Jesús visibiliza a su familia, al Padre Celestial con su vida y misericordia, y al Espíritu Santo con su poder sanador en medio del dolor y la marginación.
Quien siga a este Jesús tiene que incorporarse a esta familia de Jesús. Quien lo siga tiene que aprender a cultivar relaciones de todo originales con el Padre y el Espíritu Santo. Qué interesante el Evangelio de Marcos. Ya regresamos con este su programa, Caminando en la Fe. Caminando en la Fe. De vuelta con este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Estamos conversando, compartiendo acerca de la buena noticia según San Marcos. Y él comienza esta buena noticia hablando pues en el capítulo 1, versículo 1, encuadrando su evangelio temporal y geográficamente. El evangelio de Marcos es la buena noticia acerca de Jesús hecha narración para que el lector reconozca por la fe que Dios es el Padre de Jesús y que Él es su Hijo y Mesías, quien vino a darse en rescate por todos. Marcos 10:45. Si Marcos narra lo de Jesús, es para animar el camino de su comunidad. Por eso la obra de Marcos es una catequesis acerca de Cristo y de su invitación a seguirlo como discípulos. Marcos fue compuesto a partir de un esquema geográfico y teológico de la predicación apostólica a los paganos, sobre todo la predicación de Pedro y sus colaboradores, Hechos 10, 37, 43, y a partir de tradiciones orales y de composiciones escritas que circulaban en las comunidades. Marcos, ¿qué hizo? Seleccionó, ordenó y reelaboró este material creando un relato de carácter biográfico con finalidad catequética centrado en Jesús y su ministerio. Su relato se ocupa de la actividad de Jesús en Galilea, al norte de Israel, y luego de su destino trágico en Jerusalén, capital religiosa al sur del país. El Evangelio de Marcos no solo tuvo una edición, y así lo prueba la llamada conclusión canónica, Marcos 16, 9 al 20, que procede del año 150 después de Cristo. La composición de Marcos hay que situarla hacia los años 66, 67 después de Cristo, probablemente antes del año 70, año de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Sin embargo, algunos estiman que Marcos conoció la destrucción de Jerusalén, como lo describe en su evangelio en el capítulo 13, versículo 2, y los sucesos relacionados con ello en Marcos 13, 14, por lo que lo datan su evangelio hacia el año 72 después de Cristo, inicio de la segunda generación de cristianos, años 70 al 110 después de Cristo. Y dos son los lugares donde se piensa, por diferentes razones, que fue escrito. La opinión tradicional apunta que fue escrito en Roma, pero también pudo haber sido en Siria. Marcos, a partir de tradiciones orales, relata lo de Jesús con una viveza psicológica, dramatismo literario y una profundidad teológica interesante. Los desplazamientos geográficos de Jesús son etapas que marcan su revelación y muestran las respuestas de la gente. En Galilea, el Mesías revela la nueva noticia de que Dios nos ofrece su reinado de vida y misericordia. En Judea, entrega su vida al Padre para salvar a todos. Las respuestas son variadas. Allá en Galilea, un auditorio compuesto de judíos y paganos que lo siguen y admiran. Aquí en Jerusalén y el templo, Judea,
dirigentes de Israel que se oponen tenazmente a Jesús hasta el punto de inducir a la gente a que pida su muerte. Ya en Galilea convivía esta oposición con la aceptación de la mayoría. Si predominan los fariseos, los maestros de la ley o algunos de los parientes de Jesús, se espera incomprensión y hostilidad. Si predomina la muchedumbre de sencillos aldeanos, judíos, paganos, lejos de la influencia de los dirigentes, se espera admiración y hospitalidad. De este modo, Marcos destaca que la salvación de Jesús es para los sencillos de corazón, sean judíos o gentiles, sean creyentes o no creyentes, paganos o creyentes. Para narrar lo de Jesús, Marcos, que no era apóstol, se basó en la predicación y en el testimonio de los apóstoles, entre ellos el testimonio de Pedro, Hechos 10, 34, 43. El Evangelio, según San Marcos, producto también de algunos de la comunidad, se inicia con una introducción y concluye con la llamada conclusión canónica. Entre ambas se distinguen dos secciones: la confesión inicial de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, organizada en dos secciones, y por lo tanto, esa organización literaria del segundo evangelio podría ser la siguiente. Hay una introducción, una revelación del Mesías, del reino de Dios y de sus signos. Por ello, el anuncio del reino de Dios y las respuestas de Israel. El reino proclamado a Israel, el ministerio de Jesús en Nazaret, el reino cuestionado por los dirigentes, son las discusiones con Jesús, el reino anunciado y la formación de una nueva familia, entonces los discípulos del Mesías, la nueva familia de Dios, el reino manifestado en parábolas, don de Dios y notas distintivas, el reino manifestado en milagros, la fe del discípulo y la nueva humanidad, el anuncio del reino de Dios y la respuesta de la nueva familia, testimoniar el reino a todos, el pan del reino para todos, luego la conclusión, que es el seguimiento y la confesión de fe, y la segunda parte, pues la revelación del Mesías sufriente y su entrega filial al Padre. Entonces el camino del Mesías de Galilea a Jerusalén, el camino del Mesías renuncia y cruz del discípulo, el camino del Mesías adhesión y vida en comunidad, el camino del Mesías seguimiento y servicio del discípulo, la entrega del Mesías en Jerusalén, el rechazo del Mesías e Hijo de Dios y juicio a Israel, entrega del Mesías e Hijo de Dios a su Padre por todos en la cruz y la conclusión canónica. Es bueno, así, digamos, a grosso modo, pues toda la introducción a este evangelio tan interesante de San Marcos, que debemos nosotros también conocer para poder abordar la lectura de este evangelio y entender a quién está dirigido. Así pues que los esperamos en un nuevo programa de Caminando en la Fe. Caminando en la Fe.